Hace 72 horas, en Washington había reuniones de emergencia. No las anunciaron, no salieron a dar declaraciones, pero los cables diplomáticos empezaron a moverse y los teléfonos de la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México no pararon de sonar. Algo había pasado, algo que no esperaban, algo para lo que llevaban 2 siglos creyendo que nunca llegaría. Y llegó, firmado, sellado y con bandera en el podio. Lo que más me impacta de todo esto no es el tratado en sí, es lo que revela sobre el sistema que se está cayendo detrás del documento. Quédate, déjame ubicarte primero, porque si no tienes el contexto, esto va a sonar a titular de periódico y nada más, y no merece eso. En 1823, un presidente estadounidense llamado James Monroe se paró frente al Congreso y dijo, básicamente, que América Latina era el patio trasero de Estados Unidos. No con esas palabras, claro. Lo dijo bonito, con lenguaje diplomático. Dijo que cualquier intervención europea en el continente americano sería vista como una amenaza a la seguridad de Washington. Sonaba a protección, era control. Ese principio se llamó la Doctrina Monroe y durante 200 años, 200 años exactos, fue la regla no escrita que gobernó todo lo que pasó en este continente. Golpes de Estado, intervenciones militares, sanciones económicas, presidentes que llegaron y presidentes que cayeron. Todo eso tuvo, en algún momento, una firma o una mirada aprobatoria desde Washington. Lo que acaba de pasar en Bogotá no es un tratado comercial, no es un acuerdo de libre comercio con siglas bonitas para poner en un comunicado. Es la primera vez en la historia moderna que México, Brasil y Colombia, los 3 países más grandes y más poblados de América Latina, firman un documento de coordinación estratégica explícitamente diseñado para operar fuera de la arquitectura institucional que Estados Unidos controla, fuera de la OEA, fuera del sistema financiero del FMI en sus términos actuales, fuera de los marcos de seguridad que Washington ha dictado desde la posguerra. Eso, mis amores, no tiene precedente, y el silencio que hay alrededor de esta noticia en los medios grandes no es casualidad, es una decisión editorial. Escúchame bien eso. Ahora necesito que te quedes porque hay una pregunta que planteé hace un momento y todavía no te he respondido. ¿Qué hay exactamente en ese tratado que puso a mover cables a Washington en modo emergencia? No te vayas todavía porque la respuesta no es lo que están diciendo los titulares. Vamos con los hechos duros. El Tratado de Bogotá, que así se llama oficialmente, aunque algunos medios lo están bautizando de otras formas para quitarle peso, tiene 4 ejes concretos. Primero, coordinación macroeconómica y un mecanismo de pagos bilaterales en monedas locales que permite a los 3 países hacer transacciones comerciales sin pasar por el dólar. Escúchame bien esto, sin pasar por el dólar. No es que vayan a abandonar el dólar mañana, no es eso, pero están construyendo la infraestructura para no depender de él cuando no les convenga. Segundo eje, un fondo conjunto de inversión en infraestructura digital que suma, en su primera fase, 17,000 millones de dólares comprometidos entre los 3 gobiernos. 17,000 millones. Para que tengas una imagen, eso es más que el presupuesto anual completo de salud de Colombia. Tercer eje, un protocolo de seguridad regional que excluye explícitamente la participación de agencias extranjeras en operaciones de inteligencia dentro de los 3 territorios sin autorización expresa del país receptor. Cuarto, un mecanismo de resolución de disputas comerciales que opera bajo jurisdicción latinoamericana, no bajo los tribunales de arbitraje internacional, donde Estados Unidos y Europa tienen ventaja estructural desde hace décadas. 4 ejes, ninguno es retórica, todos son mecanismos concretos con fechas, montos y responsables. Escúchame bien esto porque esto es lo que lo separa de todas las declaraciones bonitas de integración latinoamericana que hemos visto en los últimos 20 años y que no llegaron a ningún lado. Esto tiene dientes. Y aquí va la corrección de narrativa que necesitas. No fue un acuerdo sorpresivo que nadie vio venir, fue un proceso de 18 meses de negociación técnica que se desarrolló en absoluto silencio diplomático. Sheinbaum, Lula y Petro llevan 1 año y medio construyendo esto con equipos de trabajo que nunca aparecieron en una rueda de prensa. Ese silencio no fue torpeza, fue estrategia. Sabían que si esto salía antes de estar firmado, la presión sobre los 3 gobiernos hubiera sido brutal. Y tenían razón, no fue tampoco un gesto simbólico de izquierda latinoamericana para tomarse la foto. Los 3 mandatarios tienen diferencias políticas importantes entre sí, diferencias reales sobre economía, sobre política de drogas, sobre relación con China.
Lo que los unió no fue ideología, fue interés concreto. Eso es más sólido, no menos. Y eso es exactamente lo que Washington no esperaba, porque durante décadas su estrategia fue jugar con las diferencias entre los países de la región para que nunca llegaran a un acuerdo así. Esta vez no funcionó. Respira un momento en eso. 18 meses de trabajo técnico, en silencio, entre tres países que históricamente no han podido ponerse de acuerdo ni en el horario de una reunión. Y nadie lo filtró. Eso solo te dice qué tan en serio se tomaron esto. Ahora viene la parte que más me impacta de todo esto. Y necesito que te quedes, porque aquí está el ángulo que nadie está desarrollando. Los medios grandes están cubriendo esto como un evento político, como una declaración de principios de tres líderes de izquierda contra Trump. Y sí, hay algo de eso, pero esa lectura es superficial y te hace perder lo más importante. Lo que está pasando de verdad no es un evento político, es un cambio de arquitectura. Déjame explicarte qué significa eso. Cuando Estados Unidos construyó su sistema de influencia sobre América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, no lo hizo solamente con tropas ni con la CIA, aunque eso también pasó. Lo hizo principalmente construyendo la infraestructura que los países de la región necesitaban para funcionar y haciéndola pasar por Washington. El FMI para los préstamos de emergencia, la OEA para la legitimidad política internacional, los tribunales de arbitraje en Nueva York y Washington para los contratos de inversión, el sistema SWIFT controlado desde Occidente para las transacciones internacionales, el dólar como moneda de reserva que hace que cualquier transacción grande en el mundo, aunque sea entre México y Brasil, tenga que convertirse a dólares en algún punto del proceso. Esa infraestructura no es neutra, es poder, y durante 200 años, esa infraestructura hizo que los países latinoamericanos, incluso cuando querían alejarse de Washington, no pudieran hacerlo sin un costo brutal. Lo que el Tratado de Bogotá está haciendo, escúchame bien esto, es empezar a construir infraestructura alternativa, no perfecta, no completa, no que resuelva todo mañana, pero infraestructura. El mecanismo de pagos en monedas locales es la primera piedra de un sistema que permite comerciar sin pasar por el dólar. El Fondo de Infraestructura Digital es la primera piedra de una red de comunicaciones y datos que no depende de cables y servidores que operan bajo jurisdicción estadounidense. El Protocolo de Seguridad es la primera piedra de un sistema de inteligencia regional que no necesita compartir información con la DEA o la CIA para poder funcionar. Cada uno de esos 4 ejes es una primera piedra. No es la casa terminada, es la primera piedra, y Washington lo sabe. Por eso la reacción no fue un comunicado de rutina saludando la integración latinoamericana como siempre hacen cuando algo así pasa y no les importa. La reacción fue silencio oficial acompañado de filtraciones a medios aliados describiendo el tratado como preocupante para la estabilidad regional y cercano a los intereses de China. Esas dos frases en el lenguaje diplomático de Washington son la manera educada de decir que esto los molestó de verdad. Y el ángulo de China es real, pero está siendo usado de manera deshonesta en la cobertura que están viendo en los medios grandes. Sí, China está detrás de parte del financiamiento del Fondo de Infraestructura Digital. Eso es verificable, pero presentar el Tratado de Bogotá como un movimiento chino en el tablero de ajedrez geopolítico es reducir la agencia de 3 países soberanos a la condición de peones de otra potencia. Y eso, mis amores, es exactamente la misma lógica colonial que el tratado está desafiando. Primero éramos el patio trasero de Washington. Ahora, cuando intentamos hacer algo diferente, somos el patio trasero de Pekín. La narrativa cambia, la condición de patio trasero se mantiene. No lo aceptes así. La realidad es más complicada y más interesante. Los 3 gobiernos están siendo pragmáticos. Están usando el capital chino como una de varias fuentes de financiamiento porque China ofrece condiciones que los organismos multilaterales controlados por Occidente no ofrecen. Punto. Brasil bajo Lula ha sido muy explícito en esto. No es alineamiento ideológico con China, es diversificación de socios. México bajo Sheinbaum ha dicho exactamente lo mismo. Colombia bajo Petro tiene una posición más ideológicamente cargada, sí, pero incluso Petro ha cuidado el lenguaje para que el tratado no suene a alineamiento con ningún bloque en particular. Eso no es ingenuidad, es política exterior adulta. Escúchame bien esto. El hecho de que 3 países latinoamericanos estén siendo políticamente sofisticados en su negociación con grandes potencias es exactamente lo que Washington lleva 70 años tratando de evitar.
porque un socio que negocia con otros también negocia contigo desde otra posición, y eso cambia la ecuación de poder de manera permanente. Ahora hablemos de ti, de lo que esto significa para la gente que está viendo esto desde su casa, desde su trabajo, desde el colectivo o el metro, o el tráfico de la Ciudad de México. Primero lo honesto, los efectos de este tratado no los vas a ver en tu bolsillo el próximo mes, ni el próximo año. Esto es arquitectura de largo plazo, pero hay 3 cosas concretas que sí te van a afectar antes de lo que crees y que nadie te está explicando. La primera es el tipo de cambio. El mecanismo de pagos en monedas locales, si funciona y escala, reduce estructuralmente la presión sobre el peso mexicano en momentos de volatilidad global. No lo elimina, pero reduce la dependencia del peso de lo que pase con el dólar. Para cualquier persona en México que tiene deudas en pesos, que cobra en pesos, que ahorra en pesos, eso importa, no de inmediato, en los próximos 5 a 8 años, si el mecanismo prospera. La segunda es el comercio. México, Brasil y Colombia juntos representan un mercado de más de 360 millones de personas. Ese número es frío. Lo que significa es que si los 3 países coordinan sus políticas industriales, como el tratado contempla en su tercer protocolo, se abren cadenas de suministro regionales para manufactura que hoy no existen, porque siempre fue más fácil y más barato importar desde China o desde Estados Unidos que fabricar en la región. Para pequeñas y medianas empresas mexicanas, eso es una oportunidad real que hoy no está sobre la mesa, pero que este tratado empieza a construir. La tercera es la más importante y la más ignorada, el Protocolo de Seguridad Regional, el que dice que agencias extranjeras no pueden operar dentro del territorio de los 3 países sin autorización expresa. Escúchame bien esto, la DEA tiene presencia activa en México desde hace décadas. Ha operado de manera que en más de una ocasión ha violado la soberanía mexicana de maneras documentadas. El caso más conocido es el de Genaro García Luna, pero hay más, mucho más. Un protocolo que exige coordinación explícita y autorización formal no elimina esa cooperación, pero la pone bajo control mexicano en lugar de dejarla bajo control estadounidense. Para los ciudadanos que vivimos en las regiones donde esa cooperación ha significado operaciones mal diseñadas con consecuencias en comunidades reales, eso es diferente, eso se siente. El ciudadano de a pie en este momento tiene en sus manos algo concreto. Tienes el texto del tratado disponible en línea. Los 3 gobiernos lo publicaron completo y sin censura. Te lo digo porque la primera reacción de mucha gente va a ser decir que esto es propaganda gubernamental, que Sheinbaum o Lula o Petro están vendiendo humo. Y puede que tengan razón en algunas partes, pero tienes el documento. Léelo. Busca específicamente los artículos 7, 12 y 19. El 7 define el mecanismo de pagos, el 12 define el fondo de infraestructura, el 19 define el protocolo de seguridad. Léelo sin el filtro de ningún medio ni de ningún gobierno, y saca tus propias conclusiones. Eso, en este momento político de México, es el acto más subversivo que puedes hacer, leer la fuente primaria. Voy a terminar con honestidad porque me debes eso y te lo debo a ti. Este tratado es real. Los mecanismos son concretos. La intención de los 3 gobiernos parece genuina, al menos en esta primera fase. Todo eso es cierto, pero también es cierto que en Cementerio de la Historia Latinoamericana está lleno de acuerdos de integración que empezaron con banderas y discursos y terminaron en cajones de archivero. El Pacto Andino, el ALBA en sus primeras versiones, el UNASUR que hoy es casi un cascarón. Todos tuvieron su momento de foto, su momento de esperanza real, y luego la realidad política de cada país los fue erosionando hasta vaciarlos. Lo que hace diferente al Tratado de Bogotá no es la ideología de los firmantes, es que tiene mecanismos técnicos con presupuesto real, y eso lo hace más robusto que sus antecesores, pero no lo hace indestructible. Lula tiene 79 años y su sucesor en Brasil puede ser alguien que decida que esto no le conviene. En México las elecciones siguen siendo un factor. En Colombia, Petro ya está en su 2º año de mandato y tiene resistencia interna brutal. Nada de eso está resuelto. Lo que sí cambió, y esto es lo que no tiene marcha atrás, es que ya quedó demostrado que es posible, que 3 países latinoamericanos pueden sentarse, negociar en silencio durante 18 meses y firmar algo con sustancia sin que Washington lo bloqueara antes de que llegaran al podio. Eso ya pasó. Eso ya es historia, y la historia no se desfirma. La pregunta que no tiene respuesta todavía es la más importante de todas.
¿Qué pasa cuando el ciclo político cambie en alguno de los tres países y el nuevo gobierno decida que prefiere volver a la arquitectura de siempre? ¿Qué tan profundas son ya las raíces de esta infraestructura alternativa para sobrevivir un cambio de gobierno? Eso no lo sabe nadie todavía, ni los firmantes. Déjame en los comentarios lo que piensas, sin filtros, sin diplomacia. Quiero saber si crees que esto es el inicio de algo real o si es otra foto de líderes latinoamericanos prometiendo lo que no van a cumplir. Me interesa tu argumento, no tu bando. La próxima semana vamos a meternos en algo que tiene conexión directa con todo esto, pero que nadie está viendo todavía: el sistema de deuda soberana latinoamericana y cómo los bonos que emiten estos tres países en los mercados internacionales son el verdadero mecanismo de control que ningún tratado ha tocado todavía. Ahí está el siguiente nivel de esta historia. Hasta la próxima.